Bueno, en este video estaremos hablando sobre el tamaño del proyecto, ya que si estamos hablando del tamaño del proyecto nos estamos refiriendo a la capacidad de producción instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. Depende del equipo que posea, así será nuestra capacidad de producción. Entonces, la capacidad de un proyecto se puede distinguir o determinar en tres capacidades de producción. Capacidad normal viable. Aquí nos referimos a la capacidad que se logra en condiciones normales de trabajo, tomando en cuenta además del equipo instalado, condiciones técnicas de planta, otros aspectos tales como los paros, mantenimientos, cambio de herramientas, fatigas, demoras y entre otras. Por otro lado, capacidad nominal. Esta es la capacidad teórica y a menudo corresponde a las capacidades instaladas según las garantías proporcionadas por el abastecedor de la máquina. Por ejemplo, aquí estaremos hablando de piezas por hora, bloques por hora o si no, kilómetro por hora y entre otras. Esto de acuerdo al proyecto. Y por último, la capacidad real. Esta constituye las producciones obtenidas sobre la base de un programa de producción. Pueden ser mayores o menores que los programas en un periodo y utiliza para determinar la eficiencia del proceso o de la operación. Entonces, en conclusión, debe especificarse las capacidades de producción durante los primeros años que se normaliza la producción. Para ello, aquí te hablamos algunas sugerencias para determinar el tamaño más económico para un proyecto industrial. Lo primero que hay que hacer son investigaciones sobre los costos de proyectos similares tanto a nivel nacional como en el extranjero. Y estos costos hay que transformarla a la realidad de un proyecto. Para ello hay que realizar ajustes necesarios introduciendo variaciones en la tecnología de proceso seleccionado, ya que al analizar los costos de materia prima, mantenimiento, sueldos, salarios, costos de inversión, amortización, etc., nos va a ayudar mucho en el proyecto. Además hay que determinar el precio importado, costos de producción más el costo de transporte, el del origen del país, establecer el tamaño mínimo, determinar las capacidades del mercado, la expansión, el tamaño que tenga progresivamente agregando las máquinas. En este caso hay que seleccionar el tamaño que haga el mínimo costo sobre el medio de capital a largo plazo y que sea útil para el proyecto. Y por último, no hay que olvidar los cambios tecnológicos, ya que la posibilidad de un cambio tecnológico aparece casi todos los procesos y en todos los proyectos está presente. Y también hay que recalcar, entre los factores que tienen relación con el tamaño se encuentran el mercado, el proceso técnico, la localización y el financiamiento. Entonces hablamos de mercado, ya que a través del estudio de mercado se determina si existe o no una demanda potencial y en qué cantidad para determinar el tamaño del proyecto. Porque hay casos en que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo. En este caso vemos que la demanda limita el tamaño del proyecto, ya que la cantidad producida se podría vender por la existencia de la demanda insatisfecha. O también podremos encontrar casos que la magnitud de la demanda sea igual al tamaño mínimo del proyecto. Aquí, por ser la demanda igual al tamaño mínimo, deberá tomarse en consideración la demanda futura. Si las perspectivas son alargadas por corto plazo, valdrá la pena continuar con el proyecto con capacidad inferior, con la que se tendrá demanda insatisfecha. O también podemos encontrarnos con que la demanda sea muy pequeña con relación al tamaño mínimo. Y en este último caso, hace que la cantidad demandada del proyecto sea imposible ponerlo en marcha, ya que la producción no se vendería. Entonces hasta aquí lo importante es encontrar el tamaño óptimo del proyecto que minimice los costos durante la vida útil del proyecto. Por otro lado, el proceso técnico. Aquí se debe analizar si es posible construir una planta o varias plantas con la misma capacidad. Por otro lado, lo que hablamos en el video anterior, la localización, ya que este también influye porque se ve afectado por la localización cuando el lugar elegido para ejecutar el proyecto no dispone de la cantidad de insumos suficientes ni accesos idóneos. Y por último, el financiamiento, ya que este es uno de los puntos más importantes al momento de implementar un proyecto, ya que la inversión del proyecto puede ser afectada por la capacidad financiera, que muchas veces se da un límite máximo de inversión por las capacidades financieras de los inversionistas. En fin, para determinar el tamaño del proyecto es muy importante especificar si éste logrará el costo mínimo.
Para ello hemos aprendido a evaluar las distintas escalas de producción en los diferentes costos. Bueno, eso fue todo, nos vemos en el siguiente video.